Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ángel Vega. Vamos a continuar con este segundo episodio, que son variables. Es un tema bastante extenso. Vamos a tratarlo de tema bastante profunda. Vamos a hacerlo de esta manera para que en el futuro tú puedas fácilmente entender cualquier herramienta que haya sido creada utilizando el lenguaje de programación JavaScript. El tema de variables es bastante extenso. Hay cosas bastante extrañas que podemos hacer con las variables dentro de los entornos de programación de JavaScript, ¿okay? Algunas personas podrían pensar que esto no es importante, pero créemelo, es muy importante. Bueno, si llegaras a terminar este curso, te darías cuenta que todo esto vale mucho la pena porque te hace entender muchas cosas. Por ejemplo, existen frameworks como React o Angular que utilizan muchas de estas estos extraños comportamientos que tiene JavaScript como lenguaje de programación en la composición de sus herramientas. Y bueno, una de las cosas muy extensas y con bastantes cosas extrañas son las variables. Primero vamos a ver qué es una variable, ¿no? Una variable es un mecanismo que nos permite almacenar información en la memoria RAM y después de ello, durante la ejecución de nuestro programa, extraer esa información y realizar ciertos tipos de operaciones. Por ejemplo, si almacenamos números en variables, podríamos realizar operaciones aritméticas, que es, bueno, yo siento que es algo bastante sencillo de digerir, ¿no? Podrías guardar 3 números y después sumarlos. O, por ejemplo, podrías guardar una carta y en una variable y después buscar información que se encuentre almacenada dentro de esa carta, como por ejemplo un password, una contraseña, el nombre de usuario, etcétera, ¿no? Diferentes cosas que se te puedan ocurrir. Cada variable tiene un tipo de dato, ¿no? Es decir, que cuando almacenas un dato puedes estarle almacenando números o cadenas de caracteres o otros tipos de datos que iremos viendo más adelante, ¿ok? Pero básicamente una variable es eso, un contenedor de información que vamos a poder utilizar nosotros a lo largo de nuestro programa, extrayendo la información que almacenamos allí y realizar operaciones con esa información. Normalmente podemos decir que el lenguaje de programación JavaScript categoriza las variables en 3 tipos: globales, locales y constantes. Utilizando el lenguaje de programación que lo vamos a hacer en un momento utilizando el navegador de Google Chrome, podemos crear variables utilizando var, let y const, que son palabras claves, ¿ok? Hay que escribirlas. Damos un espacio, le asignamos un nombre a nuestra variable, escribimos el signo de igual para decirle que vamos a almacenar algo, lo que escribamos a continuación del lado derecho, lo escribimos, ya sea un número o un texto, y eso va a quedar almacenado en nuestra variable, ¿okay? Dependiendo de la palabra que utilicemos, va a ser global, local o constante. Si no utilizamos ninguna de estas 3 palabras, automáticamente va a utilizar la palabra clave var. Bien, let y const son bastante parecidas. Estas dos, en lo único que difieren, ambas son variables locales, pero let se puede modificar. Bueno, primero la puedes crear y después y más adelante la puedes modificar. Pero const, bueno, si creas una variable con la palabra clave const, una vez creada, tú ya no la vas a poder modificar. Y esas son las principales características de estas, de estas 3 categorías que podemos ver. Bueno, otra cosa importante es que las variables locales están bastante relacionadas con lo que es el scope. Se pronuncia algo así como scope, ¿okay? Quiere decir que cuando nosotros utilizamos o creamos una variable con la palabra clave let, simplemente le estamos poniendo una restricción de quién puede y quién no puede utilizar esa información dentro de nuestro programa. ¿Okay? Cuando nosotros estemos creando programas ya un poquito más grandes, más profesionales, nos vamos a dar cuenta de que un programa grande se puede dividir en muchos subbloques o subprogramas, ¿ok? Cada subbloque, subrutina, función o subprograma, que son todos los nombres, y lo vamos a ver más adelante a más detalle, pero básicamente es eso, dividir el programa en pequeñas piezas. Cada una de esas piezas va a contener información privada, por decirlo así, ¿no? Que simplemente o que únicamente va a poder utilizar esa pieza de nuestro programa y
no otras piezas que conformen nuestro programa principal. Bueno, lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos para clarificarlo un poquito más. Vamos a la consola de comandos. Aquí estoy jugando un poco, pero eso no importa. Primero que nada, habíamos dicho que si no utilizamos ninguna de esas palabras, automáticamente el lenguaje de programación va a utilizar la palabra var. ¿Okay? Ahora vamos a crear una que se llame edad igual a, vamos a ponerle aquí 28, presionamos enter. Y bueno, primero que nada, este fue mi input y mi output es 28. Este es uno de esos comportamientos extraños de JavaScript. En la consola, cuando creamos, nosotros tenemos que asignarle un nombre válido. Un nombre válido, más adelante también vamos a ver cómo crear nombres válidos para variables. Aquí me equivoqué, es edad. Vamos a ponerle edad igual a 28. Entonces siempre asignamos un nombre, el signo igual y el número 28. A esto se le llama declarar variable y asignarle valor al mismo tiempo. Es decir, estamos haciendo dos operaciones en una. Bien podríamos ejecutar primero una instrucción y luego otra instrucción. Pero aquí estamos ejecutando ambas de ellas. Y si ejecutamos las dos instrucciones en una sola línea, la consola o el motor o los motores de JavaScript nos retornan el valor que nosotros almacenamos en la variable. Ahora vamos a utilizar una función que se llama var, la palabra clave que se llama var, que ya sabemos que crea variables globales. Y le vamos a decir que almacene mi estatura 1.70. Bien. Dice que ya fue creada estatura. A ver, voy a presionar F5 y vamos a escribir otra vez todo este código. Ahora, algo extraño es que si utilizamos la palabra clave var, asignamos un nombre, el nombre de igual y el valor que queremos almacenar, el motor de JavaScript, al menos del navegador de Google Chrome, nos retorna undefined en vez de retornarnos el valor que quedó almacenado dentro de esa variable. ¿Okay? No es como cuando lo hicimos con edad igual a 28. Bueno, son dos cosas muy curiosas y que más adelante podemos tomar ventaja de estos comportamientos extraños de JavaScript. ¿Okay? Muchos estarán preguntando, ¿realmente esa es información necesaria para aprender JavaScript? Créemelo, es bastante necesaria. ¿Okay? Es algo que te puede ayudar a comprender códigos pues muy extraños, ¿okay? que la gente sí realmente utiliza. Bueno, ahora también otra cosa importante, nosotros no nos estamos dando cuenta aquí, pero el lenguaje de programación, cuando nosotros creamos y le asignamos un valor a esta variable que se llama edad, sin que nosotros lo veamos, utilizó la palabra clave var. Ahora, para comprobar que son variables globales, podemos hacer algo que es escribir window. Simplemente es un procedimiento que tenemos que hacer para comprobar que nuestras variables son globales. Escribimos window, punto y el nombre de las variables. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos una que se llama estatura. Podemos escribir otra vez window, punto. Tenemos una que se llama edad. Podemos ver que podemos extraer la información sin ningún problema. Quiere decir que son variables globales. ¿Okay? Siempre que escribamos window, punto y el nombre de la variable, esa variable es global. Ahora, si yo escribiera window, punto, número de hermanos, presiono enter, pues me da un define, no es una variable, ni siquiera existe. ¿Okay? Esta es una forma de extraer información, y aparte de verificar que son variables globales. Pero la manera más sencilla de extraer la información almacenada en variables es simplemente escribiendo el nombre. ¿Okay? Estatura, edad. Podemos ver que la consola nos extrae toda la información sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros escribimos let y vamos a vamos a escribir algo como nombre? Nombre es igual a Miguel. ¿Okay? Seguimos el formato, escribimos una de esas tres palabras claves, let, var o const, un espacio, le asignamos un nombre válido, el signo de igual, que aquí en el entorno de JavaScript se le llama operador de asignación. Tómale nota a esto, ¿ok? Esto se le llama operador de asignación y luego le vamos a asignar o vamos a almacenar en esa variable mi nombre, ¿ok? Siempre que queramos almacenar texto hay que ponerlo entre comillas dobles o comillas simples, eso no importa, ¿ok? JavaScript no le importa si utilizas
dobles o simples. Ahora tenemos una variable que se llama nombre. Podemos extraer esta información y vamos a verificar si es una variable global. Escribimos window.nombre y me dice un define. Nombre no es una variable global, pero sí que existe, ¿ok? Podemos escribir aquí nombre y nos extrae la información sin ningún problema, porque la variable existe, más sin en cambio no es constante. Ahora vamos a limpiar la consola de comandos para seguir haciendo prácticas, pero ahora, bueno, vamos a trabajar con la palabra const. Vamos a escribir aquí const, escribimos, ¿qué podemos escribir? Color de pelo café. Dice que fue declarada, pues aquí vamos a poner color de pelo café. Ahora escribimos window.color de pelo y me da undefined. Me está diciendo que esa variable color de pelo no es una variable global. Ahora vamos a color de pelo, pero sí existe, ¿no? Existe como una variable local y además constante. Quiere decir que si la intento cambiar, pues me debería de arrojar un error, ¿ok? Vamos a ponerle aquí rojo. Bien, entonces nos está diciendo los errores. También es muy importante que los traduzcamos, ¿no? Vamos a tener que aprender un poquito de inglés siempre que queramos aprender lenguajes de programación, ya que estos están creados únicamente utilizando el inglés. Bueno, al menos muchas va a haber algunas palabritas claves que sí vamos a tener que memorizarnos del inglés, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice que encontró un error de tipo y nos dice que estamos tratando de asignar una variable, que estamos tratando de asignar algo a una variable constante. Entonces eso no es posible, ¿ok? Por eso nos arroja ese error. Es para que nosotros sepamos y para que podamos depurar nuestros programas. Es decir, a lo mejor sin querer en tu programa estabas tratando de cambiar el valor de una variable constante y pues de esta manera, pues con estos mensajes vas a poder saber dónde está el error. Inclusive aquí te aparecen unos números, lo vamos a ver más adelante que ya queremos archivos, como con estos números podemos encontrar dónde fue específicamente el lugar donde se generó el error en nuestro programa. Entonces, esto es algo que se le conoce como tracer book, creo, algo así. No recuerdo bien, pero en español es como un rastreador de errores. Bien, ahora otra cosa. Bueno, tenemos algunas variables que creamos con LED. Por ejemplo, habíamos creado la de mi nombre. La voy a volver a crear. Actualicé la pestaña, ¿ok? Recuerda que la actualicé. Por eso la tengo que volver a crear, ¿no? Entonces sí existe. Y ahora, esta la puedo cambiar cuantas veces yo quiera. No tengo ninguna restricción como en const, ¿ok? No me aparece ningún tipo de error tratando de realizar esta operación. Voy a dejar presionado control y la letra L para limpiar la pantalla. Y ahora vamos a ver otra de las cosas bastante extrañas dentro de JavaScript. Acabamos de ver lo que es window. Bueno, tenemos window. Podemos crear variables utilizando const, let y var. Y bueno, hay dos operaciones esenciales: crear la variable y almacenarle algo. ¿Ok? Podemos crear variables. Por ejemplo, podemos poner variable. Eso es declararla. ¿Ok? Podemos utilizar cualquier palabra. Let variable, var variable 2. Bien, quiere decir que las estamos declarando. Podemos declarar variables utilizando let y var, pero no podemos declarar variables utilizando const. También nos arrojaría un error. ¿Ok? Si escribo variable 3, me dice que no puedo crear una variable constante sin inicializarla. Esto es lo que significa este mensaje, ¿ok? No puedes crear una variable constante sin haberla inicializado. Es bastante lógico, porque si vas a crear una variable constante, se supone que no vas a cambiar su valor en el futuro. Entonces la tienes que crear le tienes que asignar un valor en el instante en que estás creando tu variable constante, ¿ok? Pero con let y var sí podemos crear a esto que se le llama declarar variable. Declarar es como crear una variable, asignarle un número y dile a JavaScript que a lo mejor en el futuro vas a utilizar una variable que se llame de esta manera, ¿okay? El nombre que le hayas asignado. Bien, y después inicializarla, que simplemente ya que fue declarada, utilizas el nombre de tu variable y le asignas un valor. Ya sabemos cómo se hace eso. Simplemente el signo igual y le asignas algo, ¿no? Por ejemplo, le podemos asignar el valor true, que significa como un sí o como un verdadero. Es algo así, ¿ok? Entonces, bien, ya vimos lo que es declarar una variable, inicializar una variable, ¿ok? Recuerda, esto es declarar una variable. Esto que tenemos aquí, no lo olvides, esto es declarar una variable,
y esto es inicializar esa variable. Bien, son dos operaciones que debes de comprender, ¿ok? Que debes de comprender perfectamente. ¿Qué es declarar una variable y qué es inicializarla? Ahora, hay otras cosas extrañas dentro del lenguaje de programación. Vamos a empezar con algunas de ellas y es la palabra clave this. Si te has dado cuenta, todas las palabras reservadas por el lenguaje de programación que no se pueden utilizar como nombres de variables nos van a aparecer en color morado, ¿okay? El navegador, este navegador de Google Chrome nos las muestra como color morado. Todas esas son únicamente y reservadas para el lenguaje de programación y una de ellas es this. This es lo mismo que window, ¿ok? Al menos en el ámbito global, así como lo estamos trabajando en este momento. Quiere decir que si utilizo this punto y utilizo alguna de las variables globales que hemos creado anteriormente, como edad, bueno, la voy a crear edad, por cierto. Edad, ya la había creado, pero actualicé la pantalla. Bien, entonces habíamos dicho que podemos acceder a window.edad y ahora, como this es igual a window, podemos escribir this.edad. Okay, bastante extraño, ¿verdad? Esa palabra this. Esa palabra this es muy difícil de comprender al principio. Bueno, hay algunas técnicas que te voy a enseñar para entenderlo correctamente. Y this simplemente se refiere, es una variable dinámica que puede ir cambiando en diferentes partes de tu programa, ¿ok? Al menos ahorita ya podemos comprender que en el ámbito global, this es window. ¿Okay? Eso es lo que está almacenado en esta variable. This es lo mismo que window. Si escribiéramos únicamente this, podemos ver toda esta información, ¿ok? Que pues nos debemos de ir familiarizando con ello. Es un objeto. Información organizada, que es un montón de información organizada que está almacenando esa variable this, que en este momento es lo mismo que window, ya lo hemos mencionado. Ahora, una de las cosas extrañas es que hemos utilizado una notación que escribimos el nombre window, que window es un objeto, y vamos a ver más adelante que es un objeto. Utilizamos un punto para acceder a alguna de sus propiedades, que en este caso son variables globales, y nosotros hemos creado algunas, como la de edad, ¿ok? Ahora, algo extraño es que podemos hacer dinámico el nombre de la edad, ¿ok? Dinámico quiere decir que podemos hacerlo así. Entre corchetes, abrimos y cerramos corchetes y podemos escribir edad, por ejemplo, ¿no? Eso me va a decir undefined, me está diciendo que no encuentra ningún valor con este valor, ¿no? ¿Cuál es el valor almacenado en la variable edad? El número 28. Bien, entonces esto lo traduce JavaScript como esto. Lo que se encuentra entre corchetes, primero es una instrucción ejecutada y en este caso es tráeme la información que se encuentra dentro de edad. Esa información es 58 y entonces Windows va a tratar de buscar una propiedad o una variable global que se llame 58. ¿Okay? Todas las propiedades o las variables globales son, bueno, los nombres son cadenas de caracteres. Ya sabemos que una cadena de caracteres puede estar escrito entre comillas dobles y comillas simples. Bien, ahora si escribiera por ejemplo edad, sí que me retrae la edad, ¿no? De la variable que he creado anteriormente. Bien, hay dos formas entonces de extraer esta información. Con la notación punto, que es window punto y el nombre de la variable. O con la notación corchete. Window, abrimos, cerramos corchetes y dentro escribimos el string. Aquí siempre debe de haber un string con el nombre de la variable, ¿ok? Si no, ese va a ser calculado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, primero se escribió lo que era, se retrae la información que está almacenada en la variable edad, que es el número 58, lo convierte en un string y le va a decir que busque una variable global que se llama 58. Bueno, simplemente esta instrucción es así, busca una variable global que se llama 58. No específicamente significa eso, ¿no? Busca una variable global que se llama 58, pero sí que lo podemos utilizar porque es realmente todo lo que se encuentra en Windows, en este objeto, son variables globales. Es decir, Windows es otra variable que almacena todas las variables globales dentro de nuestro programa.
Y también puede ser accesible utilizando this, porque en el ámbito global this es lo mismo que window. ¿Ok? Vamos a utilizar la notación corchete. Si yo quisiera retraer mi color de pelo, pues en este momento no existe porque no lo he declarado, pero si quisiera retraer mi edad, sí que existe. ¿Ok? Sí que existe y se encuentra en... Bueno, window es la ventana, estamos hablando de todo esto, y se refiere al ámbito global de mi programa. Todas las funciones constantes y variables que ya son parte del lenguaje de programación JavaScript. ¿Okay? Como por ejemplo tenemos un objeto que se llama math, más adelante lo vamos a ver. Podemos utilizar el punto para acceder a una de las variables que se encuentran almacenadas dentro de este objeto que se llama math. Y por ejemplo podemos escribir pi. Me retrae el número 3.14. Entonces math es una variable que se encuentra almacenada en el objeto window. Entonces puedo escribir window.math, enter, y podemos ver toda esta información que a mí me gustaría que tú vayas practicando con esto en el navegador de Google Chrome. Aquí tenemos una flechita que se despliega toda la información que este objeto contiene. Eso son un montón de funciones y de números que puedes ir investigando, ¿no? Poquito a poquito te puedes ir familiarizando con todo esto. No necesitas gran cosa, solamente un navegador de Google, un navegador, en este caso el de Google Chrome, y comenzar a escribir window, punto y lo que se te ocurra, ¿ok? Aquí nos aparece también, nos van a aparecer algunas sugerencias por parte de cuando escribimos punto, por parte del navegador nos va a dar algunas sugerencias, ¿no? Todo lo que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos el número infinito. Cómo está representado el número infinito dentro del lenguaje de programación JavaScript. Ahora, hay muchas cosas así muy interesantes dentro de este objeto window, que es por decirlo de alguna manera ya lo que es el ámbito global de nuestro lenguaje de programación. Ya sabemos cómo podemos agregar variables a esta lista. De variables que están a su vez organizadas dentro de otra variable que se llama window. Y que bueno, al principio puede ser un poquito extraño y confuso decir, bueno, es que como variables almacenadas dentro de otra variable. Bueno, sí suena un poquito confuso al principio, pero así es exactamente cómo trabajan los objetos, y más adelante vamos a ver lo que son los objetos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Trata de digerir esta información, trata de escribir los mismos ejercicios que yo he escrito, trátalos de escribir tú, porque una parte muy importante de aprender programación es hacerlo activamente, ¿no? O sea, que tú estés escribiendo, aunque sea que estés repitiendo lo mismo que yo estoy haciendo durante la serie de videos. Escríbelo tú, pero hazlo por tu propia cuenta, ¿ok? Se te va a ir memorizando un poco más, te vas a ir familiarizando un poco más con estas extrañas o estos extraños comportamientos que suceden cuando estamos trabajando con JavaScript. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.